Antes de llegar a la escena de la persecución que veremos en este pasaje, el texto nos recuerda algo importante acerca de David y que vimos la semana pasada. Como ustedes pudieron apreciar, David había regresado al palacio del rey. Y les recuerdo el texto que dice: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él. ¿Cómo estuvo? Como antes. Hermanos, este detalle no es un simple dato histórico. Si analizan, es una ventana al corazón mismo de David. La expresión "como antes" es profundamente reveladora, hermano. Nos muestra a nosotros el carácter de este hombre escogido de Dios. David no regresó resentido. David no regresó desconfiado. No regresó con actitud defensiva. ¿Cómo regresó, hermano? Como antes. Los guiados por Dios no permiten que las circunstancias, por difíciles que sean, transformen o deformen, mejor dicho, su carácter. Cuando es Dios quien comienza la buena obra en ti, querido hermano y amigo, no importa si su salida es voluntaria o es forzada, no importa si su salida o entrada es temporal o permanente, su carácter formado por Dios va a permanecer intacto. David regresó exactamente con el mismo espíritu con que él antes servía al Señor allí en el palacio. Y este pequeño detalle, que quizás parece insignificante, resume el carácter formado por Dios. Y el texto nos muestra 4 rasgos que definen precisamente a los ungidos, a los hijos de Dios, a los que tienen el Espíritu de Dios y son guiados por el Santo Espíritu de Dios. Y quiero decir esto como introducción, ¿no? Primero vemos a un siervo que no depende de la posición. El ungido puede salir de una posición y entrar en otra, pero cuando es Dios quien lo pone o lo vuelve a colocar allí, regresa con el mismo corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que son guiados por Dios no sirven por el puesto, sirven a Dios por el llamado. Hermanos, la ausencia de un cargo no elimina la pasión del que es llamado por Dios. El compromiso del cristiano fiel no nace de la plataforma, sino de la vocación divina y el compromiso serio que tiene con su Padre Celestial, con el Dios de toda gloria. Pero noten que no solo regresó a servir, regresó también sometido. ¿Cómo dice que regresó? Como antes. También habla de sometimiento. David reconocía la autoridad del rey Saúl, aun cuando el mismo rey Saúl había actuado injustamente contra él. So spiritual maturity, respect authority, even when authority fails. Y muchos caracteres ministeriales se han deformado simplemente porque han pasado demasiado tiempo fuera de la cobertura espiritual. Pero los hombres y mujeres de Dios que están formados por Dios aprenden primero a someterse. Algo tan importante, hermanos. Porque quien no sabe estar bajo autoridad no sabrá ejercer autoridad. Y esta sujeción no nace del orgullo, hermanos, ni del temor o el miedo a perder el puesto, sino de un corazón humilde. Un corazón humilde. Y es lo otro que estamos viendo en esta frase tan interesante. Dice la Biblia que David volvió a ser como antes, o a estar como antes. Y esto revela humildad también.
Y la humildad, hermano, ya hemos dicho, no es debilidad, ni es inseguridad. La verdadera humildad es fruto del Espíritu de Dios. Y les recuerdo algo hermoso que dice la Biblia del fruto del Espíritu. Porque aquí hay evidencia de humildad. Dice, mas el fruto del Espíritu, dígalo conmigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Evidencia, pura evidencia de un corazón humilde. La palabra griega para humildad implica pequeñez voluntaria. ¿Qué les parece? Es decir, el humilde no se ve a sí mismo como gran, por encima de los demás. Se ve como siervo de los demás. True greatness in God's kingdom is clothed in humility. Esa humildad, hermano, produce algo más. Produce coherencia. Finalmente ese como antes revela coherencia. Los guiados por el Espíritu de Dios no son personas volubles, no son personas que tienen una opinión ahora y cambian mañana, no son personas que constantemente están cambiando en sus emociones. Sus decisiones son realmente reflexivas, aunque firmes, y guiadas por propósito. Y David siguió comportándose prudentemente, siguió obedeciendo, siguió sirviendo. Y aunque sabemos que el ambiente era un ambiente hostil, fue fiel. So consistency is one of the marks of a God-formed character. Y es precisamente en ese contexto que ocurre lo que vamos a estar viendo hoy. Porque David estaba sirviendo fielmente. Ay, hermanos, como hacen falta hombres y mujeres hoy en día en las iglesias que sirvan fielmente. Estaba sirviendo prudentemente. Pero aún así, claro, la oposición vuelve a levantarse una y otra vez. So faithfulness often awakens hostility. Y eso nos lleva al primer movimiento de este pasaje, amados hermanos. Y es que vemos la valentía del ungido de Dios. Es decir, David regresa al palacio. Ya dijimos, ¿no? Regresó con humildad, regresó con sujeción y coherencia. Y precisamente allí, justo ahí, cuando el ungido está caminando rectamente para servir y adorar a Dios y todo lo demás, la guerra vuelve. Y miren lo que dice la palabra, ¿no? Después hubo de nuevo, ¿qué? Guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Así que el verdadero hijo de Dios no vive engañado respecto a su enemigo. Estamos conscientes de que tenemos enemigos de todas maneras. Miren, para que vean un ejemplo de esto, Estados Unidos e Israel han logrado identificar la ubicación de líderes iraníes mediante una combinación, digamos, altamente sofisticada de inteligencia tanto humana como de señales. En cuanto a las humanas, ustedes saben que son las espías que están dentro de ese aparato, digamos, político y militar. Y en cuanto a las señales, es un poco más complejo, pero es la vigilancia técnica, es la penetración del sistema de telecomunicación, a veces algunos móviles y otros no, la penetración a los metadatos, incluso de llamadas y seguimientos prolongados que a veces son por años de patrones de vida de esas personas. Es decir, que para saber pelear con éxito contra un enemigo hay que saber algunas cosas del enemigo. ¿No creen ustedes? Y el creyente nacido de nuevo entiende que su lucha no es meramente humana,
Y eso es un mal enfoque si enfocamos en eso, aunque parezca que es así a veces, pero no lo es. Les recuerdo lo que dice la palabra, lo pueden leer conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. O sea que nuestro conflicto es un conflicto real, pero también es espiritual. No es esencialmente una guerra contra personas, sino contra fuerzas espirituales que se oponen al propósito de Dios, para alejarlo a usted de Dios, para que usted tenga apatía en su vida espiritual, para que usted esté confundido, para que usted no sea fiel. So true believers understand that the real battle is spiritual. Our fight is not against people, but against the forces of darkness. El enemigo principal de David no era esencialmente Saúl, sino Satanás, quien estaba detrás del espíritu de Saúl y también detrás de los filisteos para hacer caer a David. Pero, hermanos, David era fiel a Dios y Dios era fiel a David. Y aún a veces cuando no somos muy fieles, Dios es fiel. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos dicen amén aquí? Aún cuando no somos fieles, el Señor es tan bueno con nosotros, hermano. La presencia de un verdadero siervo de Dios siempre va a incomodar al enemigo o a aquellos que están en la carne, de una manera o de otra. Ustedes lo saben, Satanás y los demonios se inquietan cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu de Dios. Yo recuerdo hace años al doctor y pastor John MacArthur, quien el año pasado partió con el Señor. A John MacArthur lo llamaron una vez a correr a una casa. Había un joven poseído por demonios. Y él dice que lo que más le impresionó al llegar es que cuando entró al cuarto, a pesar de que habían otros cristianos allí, fíjense, aquel muchacho con esa voz extraña, demoníaca, se revolcó y empezó a decir: a él no, sáquenlo de aquí. Y él dice: bueno, por lo menos ya se dio cuenta de que la presencia de Dios está aquí. Y hermanos, no es cuestión de que usted sea cristiano, de que usted vaya a la iglesia, es cuestión de que usted camine en el poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios. La carne opaca todo eso. La presencia del Espíritu de Dios provoca reacción en el reino de las tinieblas. Porque, hermanos, esto no falla. Donde hay luz, las tinieblas siempre se inquietan. Where God's presence is strong, the enemy will react. Y la valentía del escogido no es una valentía emocional ni impulsiva, es espiritual, es consciente y obediente al Señor. Y cada cristiano debe saber tres cosas básicas de esta batalla. Y es que la guerra espiritual es, ¿qué, hermano? Es inevitable. Aunque usted se consagre todo lo que usted quiera, crea que usted va a tener más pruebas posiblemente. Es decir, después dice la Biblia, hubo de nuevo, fíjense, de nuevo guerra. Y va a haber de nuevo el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nunca va a cesar mientras estemos aquí en este mundo hasta la venida del Señor. Así que sepa usted que el mundo y la iglesia nunca harán las paces. Nunca. La carne y el espíritu nunca firmarán un tratado. La guerra entre la luz y las tinieblas es y será contigo mientras estemos aquí en este mundo. Así que el creyente maduro sabe que ese momento de guerra, de lucha, de tentaciones va a venir constantemente, está consciente de eso. Por eso dice la palabra que hubo de nuevo guerra. Y habrá momentos, sí, habrá momentos de calma, de bonanza, pero eso no significa que la batalla terminó. Y eso es lo que vemos aquí en esta porción de la historia. Muchos creyentes, cuando ven que todo está tranquilo, se descuidan, dejan de velar
Y la Biblia dice que hay que velar, no dice así, hermano. Hay que estar consciente de cómo estamos espiritualmente, cómo está el ambiente en lo espiritual. Hay que saber velar a través de la palabra misma de Dios, y también dejan la disciplina de la oración. Hermanos, todos creyentes saben que la oración es importante. Si yo hago esa pregunta, está de más. Todo el mundo va a levantar la mano y decir, sí, hay que orar y hay que orar mucho, pero abandonamos esa disciplina. Hágase la disciplina, aunque sea, empiece con 5 minutos al día, si usted no lo está haciendo. Escoja una hora, un tiempo del día, y así añádele 10 minutos, y sucesivamente, pero haga una disciplina diaria de la oración. Muchos se relajan espiritualmente, y entonces el enemigo ataca, y ellos piensan que están bien, pero ya el enemigo los ha alejado, ya el enemigo los tiene con apatía espiritual. Entonces, hermanos, sepan que es una guerra, es una lucha. Spiritual battles come when we least expect them. That is why believers must stay alert. Ese hubo de nuevo guerra, pues nos recuerda que las pruebas no se han acabado, hermano. Tal vez hay una temporada buena, unos días, una semana, quizás meses de tranquilidad, pero el enemigo va a volver de alguna manera a desanimarlo a usted. Y es por eso que el pueblo de Dios debe mantenerse firme, con los binoculares de la fe, mantenerse firme con ese radar de la oración. Imagínense si esos binoculares sofisticados, esos radares sofisticados de Estados Unidos dejan de funcionar en la guerra. No es posible. Así igualmente nosotros, porque el adversario está ahí, no se va a ir a ningún lado, está alrededor, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y ese quién es usted si es un hijo de Dios. No es a otros, es a usted, si usted es un hijo de Dios. Y a veces oculto, a veces camuflajeadamente, pero está ahí. Y tarde o temprano volverá a intentarlo. So stay vigilant. The enemy is patient, but so must be the believer. Si él es paciente en esperar para atacar, nosotros pacientes en oración, en ser fiel al Señor y preparado. Pero la valentía del ungido no solo se ve en reconocer la guerra. Ya sabemos que hay guerra, hay batalla. Se ve en cómo respondemos a ella. Y esto es lo que vemos acá en la segunda cosa, ¿no? El creyente espiritual toma iniciativa. Hay que tomar iniciativa, hermano. Dice la palabra del Señor que y salió David, nada más escuchó, supo del enemigo, salió y peleó contra los filisteos. O sea, no es peor. Guiado por el Espíritu Santo, salió. El que está guiado por el Espíritu Santo no vive para reaccionar nada más a los problemas, para reaccionar solamente a los ataques, también avanza en fe. Y podemos, hermanos, pasar toda la vida, si usted quiere, puede pasar toda la vida allí escondido en trincheras espirituales. Hay momentos en que debemos salir. Y hay que salir al campo de batalla. Y hay que salir a hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Faith is not passive. Faith moves forward. David creía en el valor de dar el primer golpe, hermano. Cuando enfrentó a Goliat, ¿recuerdan cómo fue aquello? Ya hablamos de eso, pero creo que vale la pena recordarlo. David se dio ¿qué? ¿Qué se dio? Prisa. ¿Y qué hizo? Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Quisiéramos ver así a todos los cristianos en la obra del Señor, dándose prisa, corriendo para servir al Señor. ¡Qué maravilla! David no caminó, corrió. Y ese es el espíritu del hombre lleno de Dios, lleno de fe y que entiende su llamado, entiende su misión. So faith runs towards the battle, not away from it. La fe no huye, la fe avanza. Muchos creyentes esperan que el enemigo ataque primero, ¿no? Para entonces reaccionar. A mí siempre mi papá me decía, oye,
Si tú crees que te van a dar, da tú primero, no esperes que te den a ti. El que da primero, me decía, da 2 veces. No es así, hermano, ese dicho está bien. El que da primero da doble, ¿no? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Pero después me buscaban problemas y terminaba en la oficina y tremendo lío. Me tocó un tiempo ahí que tenía que defenderme, ¿no? Porque había acabado de llegar de Cuba y como no sabía inglés, pues me decían cosas que no eran ciertas para engañarme. Y por ejemplo, viene uno, y yo era tan tonto que creía todo lo que me decían. Y viene un muchacho y me dice, mira, sí es no y no es sí. Y yo, ay, qué raro. O yes es no y no es sí en español. ¿Verdad? Y entonces va y llama a una muchachita, la más linda de la clase, y pregunta antes de todo el mundo, ¿a ti te gusta ella? Y yo quise decir no, y entonces todo el mundo a reír, pero dije yes. Y entonces ya ustedes saben cómo fue aquello, ¿no? Y ya cuando me di cuenta que me cogieron de bobo para aquí y para allá, pues entonces empecé a defenderme, ¿no? Hermanos, sí, desde pequeño uno, aún en ese nivel, podemos decir infantil, uno encuentra todas estas cosas. El mundo es cruel, el mundo no es fácil, es difícil, ¿no? Pero hay que estar en la batalla. Y cuando el creyente avanza en fe, en oración y adorando, muy importante mantenernos en adoración al Señor y sirviendo a nuestro Dios, hermano, no lo hace para negociar con el enemigo, lo hace para derrotarlo. Y es así como es la pelea. Y la tercera verdad en cuanto a esto es que el enemigo debe ser derrotado, no tolerado. Esta tolerancia la vemos por todos lados. Dice la palabra que y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. David no trató de negociar con el enemigo, lo derrotó. Con los enemigos no se puede negociar. Eso es una cosa que hemos aprendido. Yo recuerdo años atrás cuando el presidente Obama quiso negociar con los Castros y fue a Cuba y trató de negociar todo lo que quiso, y cuando se fue de allí, Raúl Castro dio un discurso diciendo que se había creído este hombre, que íbamos a cambiar la revolución que había costado tanta sangre, así que fue perder el tiempo. Con el diablo y con el enemigo no se puede negociar. La vida cristiana no es una convivencia pacífica con el pecado. Y eso debemos entenderlo bien, que es una guerra contra el pecado. Muchos creyentes sin saberlo están negociando con lo que Dios mandó a destruir. Y por eso no pueden ser tan fieles. Por eso están dando tumbo en sus vidas espirituales. Todo hijo de Dios entiende que el enemigo debe ser confrontado. Al pecado hay que tratar constantemente de destruirlo, de derribarlo. Sin must not be managed, it must be defeated. Amados hermanos, escuche bien, lo que se tolera hoy te va a dominar mañana. Lo que usted tolere hoy, mañana lo va a dominar. La Biblia dice que David hirió a los filisteos con gran estrago. Peleó, esto dice que peleó con determinación, con decisión, con convicción, sabiendo que era una buena batalla. ¿Y el resultado cuál fue? El enemigo salió huyendo. Dice que huyeron cuando vieron con qué fuerza David y sus hombres pelearon. ¿Por qué? Porque el diablo, miren, el diablo puede rugir como león, y lo dice la Biblia, anda como león, ¿qué? Rugiente. Él puede hacer eso, pero le teme a la obra poderosa del Espíritu Santo y sale huyendo. Y cuando la ve en un hombre o en una mujer, huye. Por eso es que hay que resistirlo, pero hay que resistirlo en obediencia, hay que resistirlo con santidad, con humildad, sometimiento a la palabra de Dios. Lo dice muy claro la Biblia, como dice, hermano, resistir al diablo. ¿Y qué va a suceder? Cuidado de vosotros. El enemigo no huye de esos creyentes pasivos, no huye de ellos.
pero sí huye del creyente que resiste en el poder de Dios cuando hay fidelidad y santidad. So the devil flees when believers stand firm in faith. Y en segundo lugar, en esta mañana, hermanos, la reincidencia del corazón rebelde. Dice la palabra del Señor: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano. Y aquí vemos, hermanos, que Saúl continúa albergando malos sentimientos contra David. Recuerdan, la semana pasada vimos que él mismo había jurado que no iba a matar a David, que no lo mataría. Ahora se empeña de nuevo a matarle él mismo. El miedo, la envidia, quizás el odio era tal que él no podía estar sin desear matar a David, y tenía una lanza en la mano, hermano. Y como vemos en la historia, de nuevo, por tercera vez intenta matar a David. La expresión de parte de Jehová, un espíritu malo de parte de Jehová, ha sido un poco problemático para algunas personas entender, pero ya hemos explicado algo de esto anteriormente en la serie. Y esto debe entenderse como la voluntad permisiva de Dios. Es decir, Dios no produce el mal, ni tiene un espíritu malo, pero Él puede permitir que el hombre coseche las consecuencias de su misma rebelión contra Él. Solo con no intervenir, solo con alejar su gloria, ya es suficiente. Así que Saúl tenía esos momentos que parecía que estaba bien, calmado, pero la calma de Saúl no era una conversión espiritual, era nomás como un respiro, vamos a decir, entre un episodio y otro, pero el corazón de él no estaba rendido a Dios. Y ese era el problema, que habían cambios externos. Hay personas que tratan de cambiar externamente, pero no había un corazón convertido por la gracia de Dios, y por lo tanto era inconsistente. Porque cuando no es la gracia de Dios quien te cambia, te transforma, no hay consistencia, no hay profundidad, es todo superficial. Y Saúl todavía no había renunciado a sí mismo, hermano. Es decir, vemos a un hombre arreglando las cosas a su manera. Seguía, como podemos decir, lleno de Saúl mismo y vacío de Dios. Y vacío de Dios. Y mientras el corazón esté lleno de usted mismo, usted va a estar vacío de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Así que miren lo que vemos aquí, la lanza de este hombre, Saúl, el hombre carnal, tenía una lanza a mano. Es decir, no tenía el cetro de autoridad espiritual, lo que tenía era una lanza que revelaba la realidad de su corazón. Es decir, esa lanza significa violencia, significaba celos, inseguridad, significaba carnalidad y, por supuesto, un vacío de la presencia de Dios. La lanza en la mano demuestra que Saúl nunca soltó el conflicto interno. Cuando hay algún conflicto interno hay que traerlo a la presencia de Dios de inmediato. Y él nunca soltó eso, lo escondió en su corazón. So when the spirit is absent, the flesh takes control. El hecho de que esa lanza estuviera allí en la mano muestra que el conflicto nunca fue resuelto. Es decir, seguía viendo a David como un enemigo. Pero también vemos la adoración del hombre espiritual. La Biblia nos dice que mientras David estaba, ¿qué? Tocando su arpa, ¿no? En alabanza, adoración a Dios. Así que David estaba en el espíritu. Saúl tenía la lanza, David tenía un instrumento de adoración. Saúl reaccionaba con violencia, David respondía con adoración. So one held the spirit, the other one held worship. La adoración no cambia, hermanos, las circunstancias, pero sí cambia al que adora. Y eso es importante. El verdadero creyente aprende a buscar refugio en la presencia de Dios. Cuando el enemigo se levanta,
el creyente espiritual levanta adoración. So worship invites God's protection. David sabía algo que todo creyente debe aprender, y es que la presencia de Dios es la mayor defensa de nuestra alma. So the safest place for a believer is the presence of God. Y finalmente la vigilancia del escogido de Dios. Dice la palabra de Dios que Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Dice de nuevo, esto ya vimos una historia muy parecida anteriormente, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, miren eso. Y David huyó y se escapó aquella noche. Ok, aquí David estaba constantemente, tenemos que darnos cuenta, a pesar de que estaba tocando el arpa, estaba con la mirada atento. Algo le tenía que haber dicho a su corazón que tenía que estar en vigilancia para que aquella lanza tirada por un hombre que sabía pelear no lo alcanzara y no lo atravesara. O sea, de lo contrario lo hubiera matado. Así que era como estar tocando un instrumento y a la vez mirando fijamente a alguien a ver cómo reacciona, cómo hace. Saúl quería descargar toda su ira, obviamente, en David. Y si regresamos un poquito atrás en la historia, fíjense, un capítulo antes, dice, y arrojó la lanza diciendo, clavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Así que esta es la tercera vez. Un capítulo después lo vemos de nuevo en esta lucha. Claro, ya sería la última vez, ¿no? Ya David no podía confiar en él. Ahora, David trataba de mantener su relación correcta con Saúl, con el rey, pero siempre volvía a destruir, Saúl volvía a destruir ese intento de paz. Y en el mismo orden del texto vemos varias cosas, hermano. El odio del corazón carnal se planifica. La Escritura dice que Saúl procuró ¿qué? Enclavar a David con la lanza. O sea, esa palabra procuró implica intención, como planificación, premeditación. Y cuando el espíritu maligno dominaba a Saúl, pues eso despertaba a él un odio terrible, un odio asesino contra el siervo de Dios. Es decir, no lo soportaba, no podía estar en la presencia de David. Darkness cannot tolerate the presence of God's Spirit. La esencia es impresionante, hermanos, si lo tratamos de visualizar, porque David está tocando su arpa en adoración a Dios, en el mismo cuarto, en el mismo lugar, tanta luz y tanta oscuridad. Saúl tenía su lanza en la mano, uno estaba ministrando y el otro estaba conspirando. One was worshiping, the other one was plotting. Todo parecía normal en esa habitación, pero el peligro estaba presente. Y aunque las cosas nos parezcan normal en ocasiones o en lugares, el peligro, hermano, sepa que puede estar siempre presente. Y vemos también que el Espíritu Santo advierte al creyente. Yo no tengo duda de eso, yo mismo lo he experimentado muchas veces en mi vida, para poder salir o huir o cuidarme de la caída. Dice la palabra, pero él se apartó de delante de Saúl. O sea, ocurrió algo interior dentro de David, en su interior. Hubo una advertencia espiritual, hubo una alarma espiritual. Está tocando y en el momento que lo está velando, salta y se escapa de la lanza. Algo le dijo, apártate ahora. Y David no se movió por instinto humano, aunque Dios usa el instinto humano porque lo ha hecho en mí. Hermano, se movió por la sensibilidad espiritual. La diferencia estaba entre morir y vivir, vamos a decirlo así. Estuvo allí en fracción de segundo la muerte posible de David. O sea,
Si ustedes vuelven al texto que acabamos de leer, es como dice que hirió en la pared. Esto en el idioma, cuando se analiza, da a entender que esa punta metálica de la lanza dio tan fuerte que como que hubo chispa allí, rompió lo que había allí, lo hizo pedazo o algo así. Pero David ya se había movido, ya se había movido. The Holy Spirit saves us when we learn to listen. El Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente funciona, hermano, como una alarma espiritual. Hoy en día tenemos alarmas en las casas, en los edificios, aquí hay alarmas para si alguien entra, o si incluso alarma de fuego, como se nos disparó ayer. Es decir, estamos con todo este asunto de alarma, pero el Espíritu Santo es la alarma del cristiano, nos advierte de peligro. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos bien, hermanos, pues no escuchamos, no oímos esa alarma, nos alerta cuando algo no está bien. Entonces, hermanos, muchos problemas se evitarían en la vida de los creyentes si aprenderían a escuchar la voz de Dios. Claro, la palabra del Señor es la base. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, no os unáis en yugos desiguales, usted no se case con alguien que no sea cristiano, lo dice la palabra, sino usted tiene que atenerse a las consecuencias. Pero hay que oír también lo que Dios nos recuerda, lo que Dios nos dice en cuanto a lo que ya hemos conocido de su palabra. So when the Spirit warns you, respond quickly. No espere, responda con rapidez. Muchos problemas se pueden evitar así. El creyente también sabe cuándo huir. La Biblia dice allí que David huyó, dice el texto, y los hijos de Dios saben huir del pecado, hay que huir del peligro. Y el huir no es cobardía, hermano, es sabiduría, es ser sabio cuando hay que huir. Sometimes the most spiritual decision is to walk away. Esa es la decisión más espiritual que a veces podemos tomar. Salir, huir. Muchos ministerios han sido destruidos porque simplemente líderes no han sabido, no supieron huir a tiempo. Corre, mi querido amigo, mi querido hermano, corra, pero corra hacia el propósito de Dios. Huya de aquello que no le edifica. Run towards God's purpose for your life. Porque Dios sí tiene propósitos y planes con cada uno de los suyos. Él nos llama en vano, Él llama siempre con propósito. Y vemos también que el siervo de Dios no responde con la misma violencia. Es decir, David no se agachó a recoger la lanza y disparársela de regreso a Saúl. No peleó con Saúl, no discutió, no levantó su voz, no tomó la lanza en la mano, simplemente se apartó. Hermanos, la dignidad del hombre de Dios o la mujer de Dios no depende de cómo nos traten, sino cómo respondemos a cómo nos traten. Y Saúl perdió la vergüenza y David mantuvo su dignidad. A godly person protects their character, even under attack. Y miren, otra cosa más que quiero decirles antes de concluir es que hay decisiones que deben tomarse ¿cuándo? Inmediatamente. Quizás algunos estén diciendo, sí, Dios me ha hablado de algunas de estas cosas hoy a mí. Hermano, si esto es así, no espere para mañana. Las decisiones tienen que ser ahora, de lo contrario usted no lo va a hacer. Hay decisiones que hay que tomarlas ahora, y dice la palabra, y escapó, ¿cuándo? Aquella misma noche, no al día siguiente, no después pensándolo mucho, esa misma noche. Hay decisiones que deben tomarse en el momento correcto. Dejarlas para luego puede traerle a usted mayor apatía, alejamiento y pérdida de bendiciones. Así que, hermanos, esto es importante. So delay obedience can lead to disaster. Muchos creyentes permanecen demasiado tiempo cerca de personas que no les edifican y que más bien le hacen mal en su vida espiritual. Esperan que ellos cambien, pero no todos quieren cambiar. Saúl no quiso cambiar
Y en aquella misma noche David comprendió algo importante, que era inútil seguir intentando ser aceptado por alguien que lo despreciaba y que lo odiaba. Y por eso se apartó. Y a veces la decisión más sabia es aceptar la realidad y seguir adelante. Sometimes wisdom means moving on, moving on. Algunas puertas deben cerrarse inmediato, mi querido hermano. Hay puertas que usted tiene que cerrar ya, ahora mismo, porque dejarlas abiertas significa invitar al enemigo a su vida. Permítame concluir, hermanos. La historia que hemos visto hoy nos recuerda a nosotros algo muy importante. David no estaba peleando esencialmente contra Saúl, sino contra las fuerzas del mal. David estaba tratando de cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Lo estás tú? ¿Estás seguro que estás en ese camino cumpliendo la voluntad de Dios? Cuando Dios pone su mano sobre una persona, sepa que el enemigo no se quedará tranquilo. Habrá guerra, habrá luchas, tentaciones, oposición. Habrá personas que no entenderán su llamado. Pero el verdadero Hijo de Dios aprende tres cosas muy importantes, hermanos. A pelear las batallas correctas. No se metan en batallas que no son suyas. Las que Dios le da a usted son más que suficientes. No gaste su energía peleando con hermanos, sino resistiendo al verdadero enemigo. Segundo, mi querido hermano y amigo, mantenga su corazón en adoración a Dios todo el tiempo. When others react in the flesh, God's people remain in the spirit and worshiping God. Y tercero, el creyente guiado por el Espíritu aprende a permanecer como vigilante, vigilante. Escucha, querido hermano, la voz de Dios, obedece la advertencia del Espíritu Santo y cuando es necesario, aléjase, apártase. God still protects those who walk with him. Si tú caminas con Dios, Él sabrá cuándo enviarte a pelear y cuándo decirte, apártate. El Señor es el que te guía. Hermano, tal vez hoy aquí, en esta sala, en este lugar, en este templo, hay personas que están pasando por una batalla espiritual más que nada, por alguna lucha. Quizás hay presión, hay conflicto, hay ataque, hay decisiones que son grandes, son importantes, que hay que tomar. Y tal vez el Espíritu Santo ya ha estado hablando de tu corazón. Maybe the Holy Spirit has been warning you, guiding you, and calling you closer to Christ. Y te ha estado llamando el Señor a acercarte a Él. Si hoy usted necesita dirección de Dios, protección espiritual, renovar su comunión con el Señor, simplemente dile, Señor, quiero caminar en tus propósitos. Cristo dijo, venid a mí todos los que estén trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Confía en Cristo Jesús, querido hermano, amado hermano, quien dio su vida por ti y te invita a venir a Él. Por lo tanto, confía en Él, como dice el himno. Me guía Él. Que el Señor nos bendiga.